Con nosotros Michelle Cohen, presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo que ha pasado a la primera plana de los periódicos en estos días, desde el olvido, que tiene ¿cuántos años funcionando y sin funcionar? Tímidamente ha pasado a la primera plana. Debiera ser un tema de primera línea como lo es en todo el mundo permanentemente. Sí, pero ustedes provocaron. Creemos que es parte del trabajo y por eso la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, desde que fue conformada, no se ha detenido en trabajar. El concepto quizás de no funcionamiento ha sido producto de una angustia de esperar que un órgano del Estado que se ha conformado dé frutos inmediatamente. Estos son procesos que se toman su debido tiempo precisamente porque no improvisan su misión en observar qué es lo que está sucediendo en cada uno de los mercados de bienes y servicios que todos los dominicanos consumimos. Primero, pues la comisión se instauró, en ese proceso de instauración se conformó su estructura organizacional, también su infraestructura intelectual y su base para poder dar frutos hoy. Hoy, pues por supuesto, nosotros empezamos y decía tímidamente, porque son pequeños trabajos para los trabajos que ha de tomar a largo plazo una autoridad de competencia. En esta ocasión, pues pusimos a disposición de la sociedad dominicana una serie de publicaciones que incluyen los estudios de condiciones de competencia dentro de ciertos mercados. Solo publicamos 3, tenemos otros más que paulatinamente serán dados a conocer. También se publicaron una serie de guías de competencia para las asociaciones empresariales, que es prácticamente un checklist de reconocimiento de cuáles esas son las normas éticas que han de seguir las empresas en la forma como se conducen y cómo planifican, hacen sus planes de negocio, sus planes de producción, de manera ética, como hemos dicho anteriormente. Esa es la guía para las asociaciones empresariales. ¿Y por qué básicamente es importante las asociaciones empresariales? Porque dentro de los comportamientos que la competencia reconoce potencialmente ilícito está la cooperación horizontal y hay que evitar que los gremios empresariales se conviertan en plataformas para que esto se suceda. De modo que es muy importante reconocer qué no hacer dentro de una asociación empresarial. También está la guía de colusión en las licitaciones públicas, que tal como lo dice, es una guía también que lleva a las entidades del Estado a tener una mayor conciencia y un mayor conocimiento de cuáles son esos patrones que ya son estudiados con antelación y que pueden repetirse dentro de las licitaciones para hacer fallar el proceso y beneficiar a uno u otro competidor. También está la guía de competencia para el sector público, que es para la administración pública, para todos los integrantes de las administraciones públicas, que pueden ser originarios de medidas anticompetitivas a través de los actos administrativos que disponen, las resoluciones y otros mecanismos que pueden evitar que entren a los mercados nuevos competidores o que pueden provocar que los competidores que hay sean expulsados. También está la guía para la introducción de las denuncias con la descripción de lo que es el debido proceso de ley, en este caso ya dentro de un proceso sancionatorio. Esta explicación es muy válida, sin embargo, para el público corriente, sencillo, lo que hay es varias fotos fijas sobre el organismo que usted preside. Por un lado se dice que existe hace tiempo, que ganan unos sueldos muy altos pero que no trabajan. Por otro se dice que no trabaja, no se rinde porque no han designado el director ejecutivo. Cuando ustedes salen con estas publicaciones que realmente
pueden conmover la conciencia del público sobre el comportamiento en la competitividad en el país en 3 sectores. Un organismo tan calificado en términos gremiales como el CONEP, que es la cúpula máxima de todo el empresariado nacional, rechaza la posibilidad de trabajo del organismo existente precisamente porque no se ha designado el director ejecutivo. ¿Qué impide la designación de ese director ejecutivo? Las autoridades de competencias todas, en todas partes, reciben presiones de todas latitudes y nosotros estamos seguros que este no es un caso excepcional. Ciertamente nada más erróneo que pensar que es un órgano que no trabaja y que hacen una correlatividad. Ya se demostró que trabaja. Evidentemente, y que la misma ley ha establecido el porqué de las remuneraciones del mismo, porque estamos tratando con sectores muy poderosos económicamente que pueden tender a cambiar si así se dispusieran este tipo de publicaciones, que no es la misión de una agencia de competencia como la nuestra. Efectivamente, nosotros hemos puesto a circular unos documentos que pueden traer una connotación preocupante porque nadie quiere ser sujeto de una indagación o de un análisis, pero estos son herramientas muy poderosas con las cuales son dotadas las agencias de competencia. No hay ninguna agencia de competencia que no haga la labor de abogacía, de promoción y de estudiar los mercados, de analizarlos. La facultad, una de las facultades primordiales que tenemos como entidad del Estado es la facultad de informe. Y un informe es imposible hacerlo sin analizar un mercado relevante, sin estudiar un mercado relevante. Pero en este caso ustedes han arrancado en sus resultados de trabajo, primero con 3 sectores muy bien seleccionados. Y yo le puedo decir por qué fueron seleccionados. Se seleccionó el de la cerveza, se seleccionó el de los seguros y el de los productos farmacéuticos. Y naturalmente se tocaron intereses. Y como consecuencia de esa precisión, uno se acerca a la ley y encuentra que nuestra ley de competitividad, de competencia, no se mete con el problema de la concentración. En el mundo entero, la concentración es el grave problema contra la competencia. Al extremo de que en Estados Unidos se vetan las alianzas. En Estados Unidos y en cualquier país del mundo, el Estado tiene la capacidad de vetar las alianzas. Y aquí se ha producido, en el caso de la cerveza, una concentración empresarial que ustedes señalan ahí, pero que no es jurisdicción de ustedes, puesto que no se menciona en la ley que lo crea. No sería desde el ángulo que usted lo está observando, pero las concentraciones son la espina dorsal de toda norma de competencia, de toda legislación de competencia. Lo que la ley dominicana no la observa ex antes. No hay un control de fusiones y adquisiciones dentro del Estado dominicano y como usted bien lo dice, es algo extraño porque en todo el mundo es un poder que tienen todos los estados para condicionar de manera prospectiva, analizando qué puede suceder, haciendo una fotografía, si se va a dar una fusión y es una concentración muy elevada, ¿qué es lo que va a pasar con la economía dominicana y qué es lo que va a pasar con los consumidores? Entonces, este poder es una herramienta importante. ¿Y por qué son importantes la facultad de informe y la facultad de proponer políticas públicas, que es exclusiva del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? Por lo cual nosotros procederemos ahora, porque usted se preguntará, ¿qué van a hacer ustedes con estos estudios? Pues proponer políticas públicas, como por ejemplo la importancia que hemos puesto de manifiesto en que haya un control de fusiones y adquisiciones en la República Dominicana. De otra manera, nosotros no pudiésemos simple y llanamente porque se nos ocurra de nuestra cabeza que es importante tenerla, hay que demostrarlo y esto es una demostración de lo mismo. Además, porque estamos apegados al cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Dominicana y de la Constitución misma, donde se protegen los derechos individuales y colectivos. Y esto es un derecho colectivo, donde sensiblemente se afectan los derechos de
todos a contar con una economía eficiente que nos maximice los recursos de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando no hay eficiencia dentro de los mercados? Pues no hay no hay eficiencia redistributiva ni productiva. Y esa eficiencia redistributiva significa que en lugar de concentrar los recursos en un solo sector, estos recursos están redistribuidos en todos los mercados de bienes y servicios que nos sirven a nosotros como consumidores y como ciudadanos que cohabitamos en un mismo país. También es importante entender que la eficiencia económica lleva a la eficiencia productiva, que es la eficiencia de las empresas en ser mejores en sí mismas y ser competitivas, ser mejores que sus competidores y ganarse la preferencia del mercado. Julito, ¿tú Bien, yo quería plantearle algo, pidiéndole a la licenciada Cohen que bajemos un poquito el nivel para que ese público que es bombardeado con algo que usted decía al principio, de que no solamente debe ser un día de primera página, sino todos los días de primera página, de un tema que es pro competencia. Competencia nos bombardean y uno entiende que el país no puede progresar y nuestros productos no se puedan vender tanto en el mercado interno como en la exportación si nosotros no competimos. Esa es la parte. Tenemos que competir. Ahora, hay una serie de factores que tienen que ver con esa palabrita y que realmente la comisión no tiene injerencia, desgraciadamente, en ninguno de esos sectores. Por ejemplo, lo fiscal. ¿Es lo fiscal un elemento que nos limita la competencia? El control de calidad. ¿Está República Dominicana entrenada y educada, su sector, los recursos humanos, para entender que nosotros tenemos que llegar a sentirnos orgullosos de lo que elaboremos? El tema de las exenciones y de los privilegios que se le dan a empresas en detrimento a veces de empresas. Ahora mismo tenemos que la Coca-Cola se queja de Cola Real, pero hoy aparece en la prensa presidente, ¿cómo es? Cervecería Nacional Dominicana, hablando de hacer una petición al presidente, pero dentro de eso tú tienes que ellos son fusión y esa fusión tiene un objetivo a largo plazo. Entonces, todas esas cosas como tratados, acuerdos, tanto multilaterales como bilaterales, corrupción administrativa, barreras sanitarias y esos sectores de poder que tú mencionas, monopolios, fusiones. Yo quiero que tú me digas, todos esos elementos que hemos mencionado, ¿deberían de tener ustedes alguna incidencia en ello? Porque lo que estamos es teorizando entonces. Para su sorpresa, sí. Las agencias de competencia es un órgano suprarregulador, sobreregulador, incluso en donde hay una cultura de competencia que se respetan estos órganos tienen la misma importancia dentro de la política económica que tiene la política financiera, la política fiscal. La política de mercados misma y la política de competencia. Entonces, en muchos lugares... ¿De salario, por ejemplo? Tiene todo que ver y como usted mismo lo decía, la política de competencia sí regula las ayudas estatales. Nosotros sí tenemos la facultad de opinar al respecto de una u otra ayuda que se le asigne o no a un sector en beneficio o en perjuicio de otro. De modo que sí es una facultad que tenemos y la tenemos a través de dos mecanismos, que es hacer abogacía, abogar por mejores políticas públicas en torno a que existan mercados más competitivos que pueden dejar de tener condiciones de competencia cuando uno cuenta con ayudas estatales o incentivos fiscales que sí son de materia de observación en la materia de competencia. Es una materia muy abarcadora, como lo he dicho antes, por eso pusimos a circular las fichas donde
cada una de ellas pues describe cuáles son esas tareas que estamos llamados a hacer. Es mucho trabajo, por eso es un trabajo a largo plazo, pero sí se observan las ayudas estatales. Por ejemplo, desde el ángulo nuestro y desde el ángulo de la competencia siempre deben ser intervenciones muy temporales, intervenciones que no deben tardar más que un par de años, y el sector tiene que demostrar tener el círculo virtuoso del que hablaba Schumpeter, donde las empresas que no son realmente competitivas deben morir y deben salir del mercado para que entren aquellas que generan innovación, que generan novedad y que generan también eficiencia en sí misma para poder producir productos a mucho mejor precio y a mucho mejor calidad. Por ende, la calidad también cae sobre el ángulo de la competencia. Cuando la calidad se ve mermada o se ve dañada, es porque no hay incentivos dentro de ese sector a mejorarse, y es porque no hay competencia. Si hay una fuerza trascendente, importante y poderosa para hacer que los mercados sean de calidad y sean de mejor precio, es la fuerza de la competencia, es la fuerza más importante, la rivalidad que haya entre las empresas. ¿Qué ha impedido la designación de un director ejecutivo? Eso no lo puedo yo argumentar, no está en ¿Quién debe designarlo? El consejo directivo. Mire, yo le voy a poner esto en contexto y cómo realmente se observa una designación de un funcionario de este nivel. La ley de la República Dominicana, como usted bien lo ha dicho, por una razón u otra, quisiéramos entender cuál fue. Hay algunos argumentos que dicen que la ley no observa fusiones y adquisiciones ex antes porque el mercado era muy pequeño, y se buscaron justificativas. Así se buscaron justificativas para hacer un diseño institucional ajeno a las demás agencias de competencia, porque los directores de investigación son funcionarios administrativos que nunca llegan al nivel de la selección del Poder Ejecutivo. En el caso de la República Dominicana se decidió que fuera designado al nivel del Poder Ejecutivo a través de una selección previa del Consejo Directivo. En el resto del mundo, ¿quiénes escogen al director de la investigación? Es el Consejo Directivo, que es la máxima autoridad dentro de la institución, la que hace la planificación, la que toma las decisiones, la que maneja el presupuesto. La máxima autoridad incluso se rige por otras leyes de la República Dominicana, donde a la máxima autoridad se le asignan responsabilidades específicas. El director ejecutivo es un director que instrumenta los casos apoyándose en sus subdirectores, o sea, la misma ley consigna una estructura organizacional que está. Nosotros tenemos la dirección ejecutiva en el órgano. El hecho de que intuito persona no exista una designación no quiere decir que no exista la institución y que su mandato deje de cumplirse, porque sería un acto de irresponsabilidad de parte nuestra el seguir cohibiendo de un derecho colectivo, el cohibiendo de justicia a todos los dominicanos. Entonces nosotros sí contamos con una dirección ejecutiva, y dentro de esa dirección ejecutiva está el jefe del Departamento de Estudios Económicos, está el jefe de defensa y el jefe de promoción y abogacía de la competencia, o sea, los subdirectores, así como el departamento legal. Nosotros tenemos constituido toda la infraestructura. Entonces, el diseño de la ley dominicana consignó esta figura de esta forma. Y cuando ustedes tienen... Es propio de cuando se interviene en este diseño de leyes y se quiere aplatanar de una manera... En las cuatro guías, me extraña que veo las licitaciones, que está bien, ¿verdad? También son reguladas. Pero entiendo que creía que era lo mismo de el sector público. No, son dos cosas diferentes. ¿Qué sucede? Una de las cosas que tienen capacidad una oficina de competencia, quizás voy a tomar provecho del consejo del doctor, porque ciertamente nosotros a veces nos adentramos en un lenguaje muy técnico y nos es complicado tropicalizarlo.
pero ciertamente en la guía de colusión en las licitaciones públicas es muy diferente a la guía del sector público. La competencia vigila que los agentes del Estado, los funcionarios públicos se comporten también de acuerdo a no intervenir en afectar la competencia en los sectores donde regulan. Cuando a ti te dicen, para un ejemplo, te dice un empresario, yo para poner una industria, una determinada empresa tuve que conseguir permisología. Correcto. Que llegó a 16 departamentos del Estado. Correcto. ¿A eso ustedes se están refiriendo? Efectivamente. ¿En cuál? ¿En competencia? En competencia. Oficial. Correcto. Eso es la abogacía de la competencia, parte de lo que se hace en el trabajo de abogacía. Es un término anglosajón, es abogar porque hayan mejores condiciones, no es de abogado, es de abogar. De abogar, correcto. Entonces, y promover que hayan facilidades. El Estado debe actuar en principio en facilitar, no en dudar, en facilitar y luego vigilar. Esa es la dinámica que debe. Hay contradicciones que se nos quejan mucho y es cuando tiene que ir a licitaciones o a competencia oficial, hay un choque importante y es, está bien, el presidente hace una visita y le dice, denle un dinero a tal asociación o a tal cooperativa, pero cuando van a la realidad, entonces le exigen una serie de prerequisitos que esa institución o esa pyme no está en condiciones de llenar. Para comenzar un contable, tiene que tener un contable, ya ahí se daña el presupuesto. Bueno, ¿qué se hace en esos casos? Que usted tiene que cumplir con la calidad y con la ley. Ahí es donde entran los procesos que están consignados en la ley de competencia y en la disciplina de la competencia, que son los procesos de desregulación. Nosotros estamos llamados a ver donde hay una sobreregulación o una regulación excesiva que no permite que entren, porque esa no debe ser. Pero a lo mejor es necesaria. Debe haber una regulación óptima, pero no una regulación que lleve al impedimento de la existencia, al impedimento de coexistir. Es decir, debe haber un signo de confianza donde hayan mecanismos que no lo burlen los sectores a los que usted se refiere. Un mecanismo de vigilancia. Usted va a cumplir con estas condiciones, pero son condiciones viables. Ahora bien, si usted no las cumple, usted será retirado de estos beneficios. De eso se trata, de un mecanismo eficiente donde el Estado pueda observar que sí se puede participar y que se le puede dotar de ayudas o de cualquier beneficio o asistencia, y que estos permisos no sean permisos que tengan que pasar por 16 departamentos, porque en ninguna parte del mundo se puede esperar que haya formalización, que haya formalidad dentro de los mercados cuando hay tanta dificultad para hacerlo. Por el contrario, para que haya una libre competencia y una libertad de empresa, imaginemos cómo funciona en algunos países que están un poco más avanzados. Usted, doctor, hace un negocio hoy con una entidad cualquiera en la mañana. Usted tiene que tener la capacidad en la tarde, estar entregando el servicio o el bien del cual está haciendo la negociación y estar obteniendo los recursos. ¿Bajo qué? Bajo un sistema viable. Digamos, en Estados Unidos, que no es lo que nosotros queremos ejemplificar, pero usted solo necesita un permiso potencialmente del ayuntamiento, del condado de donde usted está, o permisos muy, muy viables donde le permiten hacer la negociación y desarrollar ese negocio a futuro con un gran potencial. Ahora, ¿qué hay? Hay vigilancia. Si usted se porta mal, hay mecanismos que lo van a perseguir. Sí. Entonces, seamos un poco más flexibles y observemos qué estamos haciendo que está evitando que haya un incentivo a la formalización.
cuáles son esos trámites que tenemos que desmontar. Nosotros estamos en ese proceso actualmente, en un proceso de futura recomendación a que hayan desmonte o más bien desregularización, porque la ley lo consigna de esa manera. El Consejo Directivo está llamado a proponer desregularizaciones en los sectores donde hay complejidades para que participen. Licenciada, según la carta que el CONEP dirige al público, comentando estos documentos que ustedes han publicado, ustedes no tienen capacidad de sancionar, ni de trabajar, ni de meterse sobre todo en los acuerdos de precios y repartos de mercado. El es CONEP un punto nodal. Bien, nosotros recibimos con mucha apertura todas las opiniones a favor y en contra que puedan sucederse. Nosotros aspiraríamos de los gremios, porque el CONEP es un gremio, sí, sí, y los gremios son sujetos de esta ley. Aspiraríamos a que hicieran un llamado a toda su membresía y a todos sus integrantes a observar muy particularmente en la actualidad y hacia futuro las conductas empresariales con las que establecen sus planes de negocios y sobre todo aquellos que están altamente concentrados. O sea, nosotros entendemos que en los casos monopólicos como este, es extraño que un gremio empresarial se pronuncie en torno a una problemática de una empresa o de una de sus empresas. Llevar eso al seno de un gremio es hasta cuesta arriba. De modo que la aspiración, donde hay una cultura de competencia, es dejarle ese problema a las empresas que están involucradas, a los agentes económicos. No puede llevarse al seno de un gremio empresarial donde real y efectivamente puede incluso llevarse al entendimiento de que haya una cooperación horizontal que está tipificada en la ley. ¿Me doy a entender? Sí, sí, pero ustedes han presentado ternas por el director ejecutivo. Absolutamente. Más de una. Sí, señor. Y no sé. ¿Eso es lo que era Van der Hoor? No, son dos temas completamente diferentes. Ciertamente sabemos que el Consejo Nacional de Competitividad participó muy activamente dentro de la creación y el proceso cuando se hizo la ley, como participaron los gremios empresariales también. Esta fue una ley en la que muchas personas, sobre todo los agentes económicos, tuvieron una larga participación. Usted decía el tiempo que tiene la Comisión de Competencia y el tiempo que tiene la ley. Esta ley tiene 20 años trabajándose en la República Dominicana. En el 2008 es cuando la ley... A propósito de la ley, a nadie le gusta pagar impuestos y es natural. El empresariado dominicano encuentra que competitividad es un obstáculo. ¿O ellos cooperan? Perdón. ¿Es una necesidad o es un obstáculo? ¿Cómo lo ven ellos? Mire, tal como decía, uno espera cualquier tipo de animadversión ante que se abran los caminos para que entren otros competidores, porque los competidores son sus adversarios y sus rivales. Entonces, una entidad del Estado que promueva que usted tenga rivales y tenga competidores y tenga adversarios, pues a veces se confunde y se entiende que el adversario es la misma institución. ¿Han analizado ustedes los casos de empresas que pudieran haberse considerar que hay competencia desleal en un mismo sector por las facilidades de importación de insumos o u otras que pudieran tener concedidas legalmente a empresas que terminan compitiendo en el mismo renglón? La competencia desleal es otra de las tipificaciones que está dentro de la ley, es muy diferente a las prácticas anticompetitivas y quiero también aclarar que en el caso de nuestra ley la observancia de la competencia desleal está limitada. Muchas personas entienden que todo lo que afecta a la competencia es competencia desleal y no es así. En este caso, ciertamente los daños que se verifican a través de la competencia desleal
se resarcen en la jurisdicción ordinaria a través de un proceso judicial ordinario. Pero cuando hay beneficios de esta naturaleza, se ven desde el ángulo de las ayudas estatales o de las fallas que hay dentro de los mercados, que permiten que unos sí obtengan algún tipo de beneficio y lo utilicen, lo repliquen en los mercados donde se sirven. Esas fallas deben ser identificadas y son identificadas a través de los informes. Por eso la tarea nuestra de mantenernos constantemente observando, analizando, estudiando los mercados y haciendo informes de los mismos. Pero ciertamente se genera mucha competencia desleal que es favorecida por el Estado. Y ahí conecto con la guía del sector público. Por eso los funcionarios públicos tienen que tener entendimiento de que sus decisiones, o sea, cuando un director de aduana, un director de impuestos internos, un director de calidad, un director de cualquier renglón o un regulador de telecomunicaciones, un regulador de hidrocarburos, un regulador de energía, permite a través de permisos o de cualquier, que unas empresas o un renglón o un sector tenga un beneficio que se le cohiba a otro. Incluso hay lugares donde esta materia ha llegado a evolucionar tanto que los funcionarios públicos son pasibles de ser perseguidos cuando toman decisiones que perjudican a los competidores. ¿Pero competencia es un organismo regulador? ¿Es edibarnista? Es un organismo... Sí, porque es un organismo... aquí hay un suplidor que es un organismo regulador. Bueno, mire, yo no sé a lo que usted se refiere, pero quizás él y yo sabemos a qué él se refiere. Puedo conectar con que estos permisos en ocasiones son generados por los sectores que participan en consejos laterales o multipartícipes, donde hay un sector interesado y bueno, el sector como tiene la participación dentro de un consejo directivo cualquiera, pues dice, bueno, vamos a pedir este permiso ya que yo tengo la facilidad o las capacidades. Lo que pasa es que a veces esas personas pero fulano no la tiene. Manejan hasta los laboratorios que expiden certificados de calidad de los que después va a competencia. Bueno, es por ello que hay que reanalizar cómo están conformados los consejos de esta naturaleza. Por ejemplo, el consejo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es un consejo muy atípico, no debe estar capturado, no debe ser un consejo cuyos miembros respondan a ningún interés particular, deben ser independientes, deben ser técnicos, deben ser conocedores de la materia y deben por sobre todas las cosas tener vocación de servicio público. ¿Y los empresarios están representados ahí adentro? No deben estar jamás. Ahí era donde quizás pudiese concluir con la pregunta con relación a las opiniones de los gremios empresariales. De hecho, los gremios empresariales son sujetos de esta ley y los agentes económicos son sujetos de la ley. La cúpula de los gremios empresariales, que es el CONEP, afirma en un documento ya público que para ustedes no es posible sancionar, para ustedes no es posible trabajar. Sin embargo, hay acuerdos de precio y reparto de mercado en productos muy evidentes, en pinturas y en aceite, por ejemplo. En las licitaciones se presentan 3 cotizaciones de los 3 productores grandes, de acuerdo a la capacidad de mercado que tiene cada uno, repartido en la competencia, y con un acuerdo de precio previo. Y un solo proveedor, eso es público, yo no estoy diciendo nada secreto, eso es público. Sin embargo, es casi como que una denuncia muy peligrosa porque son 2 tipificaciones ilegales económicamente. Sí, fijación de precios y repartición de mercados. Quizás la gente no tiene entendimiento de lo peligroso y dañino que es. No hay nada más dañino y nocivo a la economía de un país y a todos sus ciudadanos que atentar contra su economía a través de la fijación de precios o de la repartición de los mercados. No, son las 2 cosas, van juntas siempre. Se reparte de acuerdo a la capacidad productiva. Es más, aquí hay empresarios que montan empresas para lograr cuotas. Para lograr cuotas. Y ahí se para su desarrollo. Cuando cogen un 17%, un 10%, lo que quieren. Y ahí se anclan. No invierten más y ya están seguros
de que tienen un porcentaje. Entonces no hay motivación para beneficiar a los, a No, los de consumidores ninguna y para manera. beneficiar al país, De sino ninguna para manera. beneficiarse a sí Y mismo. cualquiera que se aparezca por ahí compitiendo, le dan un dinero para que se salga del mercado y lo absorben. Y se quedan 1, 2 o 3, en el caso de la cerveza, 1, en el caso de otros productos, 2 y 3. ¿Y de qué se quejan ellos ahora? No, de que le metan la cuchara, de que le digan que eso no puede ser. Mire, dejar de trabajar de nuestra parte va a ser un imposible, porque nosotros estamos llamados a cumplir con la Constitución de la República Dominicana, que de manera irrestricta nos obliga, nos manda, nos designa la tarea de que aquí exista libre competencia, libertad dentro de la competencia, sin condicionarla. Los monopolios son lamentablemente anticonstitucionales, con la excepción de que sean en beneficio del Estado, pero son en principio anticonstitucionales. Y nosotros tenemos... Bueno, pero se ha demostrado que el monopolio de la distribución de energía en beneficio del Estado es dañino para la sociedad. Los monopolios son todos observables y no es verdad que cuando hay un poder absoluto sobre todas las cosas, ese poder no se ejerce en beneficio del interés que lo está Vamos a ejerciendo. seguir con eso después de la pausa, con la licenciada Michelle Cohen. Tengo- Los informes de la entidad que usted preside. En el mercado de seguros, ¿quién concede la licencia? ¿El supervisor o el que quiebra? Bien, algunas barreras son identificadas dentro de este estudio de seguros, entre ellas pues la limitación que hay para conceder licencias en ese sector. Y es el supervisor el que debe favorecerlas. Sí. Él en un documento público reciente, creo que refiriéndose al estudio de ustedes, dijo que había conseguido 2 licencias en 20 años que tiene en el cargo. Como que no son suficientes. Bien, nosotros la intención que tenemos es la de colaborar con los reguladores y que ellos puedan observar la competencia como una norma que puede venir a proveer dinamismo dentro de los sectores que ellos regulan. En el mercado de medicamentos, genéricos y patentizados tienen su doble función, su doble presencia. Los genéricos son patentizados cuyas patentes ya vencieron. Y los patentizados tienen patentes vigentes. Hay muchísimas réplicas, hay un mercado de reproducción de medicamentos en la India, en China, sobre todo en la India, que concurre mucho al país. Y aquí se tabletean, como le dicen, los meten en cartoncitos. Y eso le llaman productores farmacéuticos. No todos los que se proclaman productores farmacéuticos son simplemente eso, pero en muchas medidas son eso. Lo traen en tanques de México, de India, donde sea, y los ponen en cartoncitos plásticos. Ese mercado tiene además como competencia a los falsificadores, ese mercado en conjunto. Y realmente hay una convulsión porque a eso se le ha agregado la presencia de Promese, que hace una labor muy importante y que satisface una parte importante del mercado, que hace licitaciones, que es muy riguroso en su compra y naturalmente compite tanto con los falsificadores como con los tablateadores que también le venden a Promese. Entonces es un mercado que tiene mucha libertad, pero mucha irregularidad y en detrimento de la salud dominicana. Todo eso resalta en su informe. Ahora, ¿cómo se regula ese mercado para garantizar la competencia y garantizar la calidad? Bien, cuando los mercados presentan fallas y distorsiones de esta naturaleza, la competencia viene a fungir como una limitante de la libertad para que haya libertad. Esto incluso es un principio que fue muy generalizado en Europa por Joaquín Garrigós, que fue un abogado en la materia, que ponía un poco en contexto por qué la disciplina de la competencia tiene que limitar ciertas libertades. Primero es haciendo el reconocimiento de cuáles son esas fallas que hay dentro de los mercados.
Nosotros estamos en el interés de seguir profundizando en mercados relevantes específicos dentro del mercado de medicamentos, porque en este caso nosotros analizamos la cadena de distribución, pero es un mercado muy amplio que todavía puede seguir seccionándose. Nuestra aspiración es trabajar muy de cerca con los agentes del gobierno, las instituciones reguladoras del gobierno, del Estado, que yo sé que tienen la intención de mejorar cualquier tipo de falla, porque no somos perfectos, en los mercados no se es perfecto, se anda en búsqueda de que se corrijan estas distorsiones. Y pues el mercado de los medicamentos más que nada no solo es complicado, es complejo, pero primordialmente sensible. Es un mercado donde cualquier falla que exista a nivel de competencia económica es una falla que nos puede afectar en nuestra salud y en nuestra calidad de vida, incluso en la misma garantía de existencia de nuestras vidas, porque cuando los medicamentos se limitan, cuando se cohíbe la demanda o se restringe, cuando el medicamento llega de una calidad ineficiente o a un precio inaccesible, inadquirible, entonces el paciente está destinado a ser eliminado por su propia enfermedad. De modo que es de mayor atención el observar que esto es un tema muy sensible, que es un negocio, pero es un negocio que afecta la colectividad de manera muy directa. Nosotros estamos muy conscientes de que hay que seguir profundizando en otros estudios específicos al respecto. Bueno, tenemos un amigo que dice que la tendencia de toda empresa es a la quiebra y que la capacidad del administrador se mide por cómo impide que eso suceda. Y estamos hablando de competencia y de lo que se nos dijo cuando se estaba hablando del DERECAFTA, de que iba a incentivar la competencia, y sin embargo parece ser como que el efecto ha sido contrario. Uno tiene a veces la percepción de que han desaparecido muchas empresas y muchas se han convertido en importadoras antes que productoras. ¿Usted nos podría explicar, licenciada Cohen, acerca de cuál es el papel de su institución y cómo evalúan ustedes, o si les llegan las quejas de esas personas, que no les queda otro camino que no sea el de irse a la quiebra por precisamente una competencia que legalmente es más fuerte? La apertura de los mercados hoy es mandatoria. Nosotros no podemos aspirar a que el país se convierta en una isla y se cierre, porque esa no es la tendencia global. Los mercados cada vez más están abiertos y la República Dominicana decidió abrir sus mercados, lo que significa que dentro del marco de estos acuerdos de libre comercio se establecen una serie de intercambios normalizados. Ahora bien, ¿qué pasa con las empresas y la producción nacional? Tiene que prepararse para esta apertura. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer conciencia que las empresas para permanecer en vida deben reinventarse, innovarse, hacer un trabajo de reingeniería, y si no, están destinadas a morir. Bien. No estamos acostumbrados a la mortalidad empresarial, pero si una empresa deja de ser eficiente, está destinada a ser cerrada y a morir. Ahora bien, estos mismos empresarios pueden hacer una historia completamente diferente si se ajustan a esa presión de los competidores. Eso no significa que se le está haciendo un daño a la producción nacional. Muy por el contrario, la producción nacional tiene que generar estos incentivos. Un pequeño ejemplo, en un pueblo donde hay una sola panadería, donde no entre ninguna otra panadería, el panadero le va a vender el único pan que le convenga a él hacer, quizás un pan que no tenga muchos insumos más que harina y agua, que sea duro, que sea poco sabroso. Sin embargo, desde que entra una panadería a competir, el panadero va a tener diferentes opciones y va a tener más calidad y va a buscar el mecanismo de hacerse eficiente. ¿Ustedes manejan alguna cifra o podríamos decir, han analizado el fenómeno de estas empresas que mueren a los 2 años? Es decir, casi siempre son negocios, pequeños emprendimientos familiares y algunos negocios que tú de repente pasa un día y lo ves, pasa al poco tiempo y ya no lo ves. ¿Han analizado esa situación? La cantidad nosotros no la manejamos, sin embargo sabemos que hay muchas dificultades. Una, para formalizarse es
prácticamente ha sido una tradición en la República Dominicana. Es un esfuerzo muy contundente que la gestión actual ha impulsado y ha procurado, pero el desmonte es bastante amplio para que esto se suceda. Y hay pocos incentivos al emprendimiento porque no ha habido una cultura. Estamos acostumbrados a muy pocas empresas y esas pocas empresas tienen un alto poder e impiden que nuevos emprendimientos se sucedan. Bien, licenciada. Mire, nosotros tenemos muchos años en esto y el discurso antes de la competitividad y después suena parecido. Por ejemplo, usted habló del pan. El pan es harina, sal y agua y levadura. Posiblemente la harina en Estados Unidos, el trigo se encuentra en Wisconsin y cuesta lo mismo mandar un barco de Wisconsin a California o a Miami que a Santo Domingo. Y tú consigues en un supermercado un pan hecho en Estados Unidos más barato, de mejor calidad, a pesar de pagar el flete. Y te habla con los fabricantes y te dicen, tú sabes que lo que pasa es que los impuestos, la energía eléctrica, los subsidios, allá lo dan, lo encubren, el precio del dinero, te dicen lo mismo. Realmente, o viene un dominicano y te dice, yo quiero 10 furgones de yuca, y nada más llega el primero, los segundos, tercero y cuarto ya no hay yuca para mandarlo. Todos esos problemas van a competencia, ustedes lo oyen, o eso nada más en los medios, que ya uno está medio harto de oírlo. Sí hay problemas de competencia y dentro de esas dificultades que hay detrás, si los insumos están siendo objeto de un comportamiento entre los que los suplen, si hay monopolios, si hay acuerdos horizontales que son acuerdos colusorios para que estos insumos lleguen elevados a los productores y que el consumidor final sea el que lo pague, entonces sí es un problema de competencia. Sí, pero cuando comenzamos, nosotros creíamos de verdad que una de las barreras que tenía la producción nacional y que el neoliberalismo se inventó era por la competencia, pero después me convencieron los neoliberales de que realmente en muy pocas áreas podemos competir. ¿República Dominicana puede competir? Claro ¿O que eso es sí. un sueño? Mire, el dominicano es tan trabajador que hasta en la informalidad trabaja. Sobre todo en informalidad. De modo que eso tiene que darle a usted una idea de la intención y el esfuerzo y la energía que tienen los dominicanos por trabajar y hacerse productivos. Y eso se replica en cualquiera de los sectores. Sí, nosotros somos capaces de competir, siempre y cuando sea sobre la base de reglas claras. Y esas reglas son las que estamos poniendo ahora. Sí, pero es que ustedes tienen una serie de... Usted dijo ahorita algo en la pausa que yo creo que usted lo explica. Desregular para regular. ¿Qué es eso? La desregulación. Para regular, para que esté la cosa bien. Bien. Cuando hablábamos de la desregulación y de esa obligación en observar dónde hay una sobreregulación que beneficia a algunos regulados, o sea, hay regulaciones que se interponen por la influencia de quienes tienen el poder de influir para quedarse ellos solos compitiendo ahí. Entonces se sobreregula, se ponen muchas normas, muchos requisitos, muchos permisos que solamente lo puede cumplir el que tiene aquel que se entiende que tiene una capacidad instalada para tal. Pues no, debe haber una desregulación, un desmonte de estas regulaciones. Ahora bien, si se generan fallas dentro de este mercado en la dinámica como funciona, entonces se ponen propuestas de regulaciones específicas que no sean regulaciones inalcanzables, pero que sí sean justas. Es desregular para regular justamente. Sí, pero cuando tú coges el caso del aceite aquí, que tú tenías que ir a las matas de Farfán, recoger el maní, cargar un camión que su volumen era mayor que el propio camión, venir a la capital, decacarar ese maní, convertirlo en aceite. Sin embargo, un amigo se inventó, pero si allá te venden aceite de soya sin problema, la mitad del precio, y ahí se va a pique la industria que le dio trabajo a miles de personas en el sur. El caso de la leche.
cuando el poderoso impone culturas diferentes a lo que le conviene a la salud. Yo no sé si ustedes se pueden meter en eso. Por ejemplo, ¿cómo debe ser el jugo de naranja? De naranja, ¿verdad? Pues yo quiero que usted sepa, no sé si usted tiene niños, Sí, tengo que dos. no te beben el jugo de naranja puro, prefiere un Kool-Aid, porque los enseñaron a que el Kool-Aid era el jugo de naranja, agua con sabor a naranja. La leche UHT convenía, sin embargo, ya el bozo blanco no existe, ahora es una leche que se puede mantener 2 meses fuera de una nevera. Cuando la cultura choca con lo que le conviene al consumidor, ¿qué hace competencia? Bueno, es todo eso sí es una dinámica Difícil. bastante intensa. Sin embargo, ahí entra algo que tal vez puede satisfacer esta interrogante. Hay tecnologías disruptivas a través de la historia que se interponen en los procesos de fabricación y en los procesos industriales. Es decir, usted hoy cuenta quizás con un iPhone. Sí. Luego que usted tiene el iPhone jamás va, probablemente usted utiliza cada vez menos la línea telefónica de su casa, porque esto le da una viabilidad y facilidad y movilidad. Pero por algo mejor. Correcto. Por algo mejor. Claro. Pero el Kool-Aid no Claro. es mejor que el jugo No, de naranja. De ninguna manera. Hay mecanismos donde se buscan eficiencias. Ahora hay que ver cómo se sustituyen estos mecanismos, cómo un producto realmente es sustituto del otro y si realmente están dentro del mismo mercado relevante del que estamos hablando. El Kool-Aid y la leche no son un mismo mercado, son mercados completamente diferentes. Pero usted hablaba, el jugo de naranja, sí, ciertamente tiene su propio mercado, aquel que tiene preferencia por lo orgánico, por lo natural, y el otro mercado es un mercado que potencialmente pues tiene la preferencia de lo que no tiene la cultura del otro mercado. O sea, cada mercado designa la demanda y cada mercado Lo sustituyó el suplidor, licenciada. Entonces ahí hay problemas que no tienen que ver con cuando ello. abren el concurso para dar un vaso Entonces, de leche. es imposición o abuso de un poder, no sé Ya. de qué, Bueno. es abuso de un poder que tienen de implementar e imponerse para desplazar a otro. Ahí sí hay problemas serios de competencia. Eso es colusión. Mire, la colusión es cuando de manera corruptiva los suplidores o los productores se ponen de acuerdo para repartirse los mercados. Colusión no es una asociación de malhechores de gente del gobierno, cuando se ponen de acuerdo. No, fíjese, irónicamente es de gente de los agentes económicos privados. La corrupción pública es otra. Por eso esta norma es una norma también anticorrupción, pero desde el ángulo del sector oficial, privado, no del sector público. Porque cuando hay, por ejemplo, licitaciones en el sector público, en materia de salud, en materia de educación, en cualquier materia, quienes van a ofrecer su servicio o sus productos pueden manipular el concurso y eso es colusión. El dumping es colusión. El dumping es una figura completamente diferente y es manejada desde una visión completamente diferente a la colusión. Completamente diferente. Ya entramos, esto es toda una materia, como usted ve, para eso nosotros estamos muy enfocados en educar en materia de competencia. Sin embargo, esas manipulaciones en las licitaciones públicas, quienes las hacen son los oferentes y los oferentes son privados, no son agentes públicos. Que el agente público o el funcionario de gobierno no descubra y no visualice dónde está el acto colusivo, entonces para eso nosotros hemos puesto a disposición de ellos la guía para la colusión en las licitaciones públicas. Esa guía le dice al funcionario. A veces esa colusión es una palabra para adornar la asociación de malhechores. Bueno, yo le voy a decir algo. Suena extraña y mucha gente no está familiarizada con ella, pero es tan fea como la misma corrupción. ¿Verdad? Absolutamente es tan dañina y es tan nociva. Carlos Alonso, José Israel Cuello y yo queremos sugerirle, no sé a quién, una directora ejecutiva ya, ¿verdad?
Sí. Sí, ya es tiempo, ¿verdad? Que me pongan en la Ella terna. asumió. Ya, Ella asumió. Ya, sí, asuma. Nosotros estamos asumiendo lo que la Constitución nos designa, el mandato que la ley nos designa, y estamos trabajando y no nos detendremos en el trabajo que debemos hacer para que Pero el país disfrute de mejores de los condiciones. informes específicos, licenciada, nos queda uno que es el de la cerveza. La cerveza es un producto complicado en este país, porque es un producto que tiene el mercado conquistado, para empezar. Cuando vienen a comprar, a instalarse aquí todos los cerveceros, y esa cervecería que compró es la más grande del mundo, vino detrás de ese mercado. Ella Pero vino a sustituirlo o a vender. vino a competir, a estudiar, a analizar cómo coger un mercado grande, Pero cogerlo Porque como me- presidente o como Brahman. como lo que fuera. Pero no pudo competir. Y entonces compró. Aprovechó una coyuntura de una familia que llegó a una determinada edad, los hijos no estaban dispuestos a trabajar sino repartirse el asunto, y compró. Es una cosa que pasó con Trujillo. Trujillo le montó una competencia a la Cervecería Nacional Dominicana y no pudo competir, y terminó absorbiéndola, la cervecería. Popi Bermúdez montó una en La Vega y sobrevive por cacoduro que ha sido, pero realmente está acorralado por un producto de calidad. Entonces, si la ley no contempla el control de las concentraciones se producen solas, porque es un acuerdo entre dos, sin que haya un tercero que pelee. Estamos en un mercado muy pequeño en general, pero en particular muy grande. En el caso de la cerveza, muy grande. Es un mercado Porque que es tiene único. en tamaño el doble de lo que significa económicamente el mercado de los medicamentos en la República Exacto. Dominicana. Eso llama mucho la atención. Es un mercado económicamente realmente importante. Para beneficio de todos nosotros, la ley sí dispone análisis ex post a las fusiones. El análisis se contemplaría antes de la fusión porque estos análisis prospectivos pueden condicionar, o sea, si hay X cantidad de fábricas en X sector, pues se le condiciona que solo pueden operar una y las demás tienen que venderla a cualquier otro competidor. Si hay ciertas condiciones en las que el Estado tiene la capacidad de prohibirle ciertas actividades empresariales, por ejemplo, evitan que estas concentraciones sean tan dañinas como pueden representarlo si se genera un cuasi monopolio como es el caso de la cerveza. No, es un Bien. monopolio. Es un monopolio. El día que a ellos les va más mal, la competencia vende el 2% del producto. el día que se vende más cerveza de todo tipo, la competencia llega al 2%. De manera que es un monopolio. Bien. Pero es un monopolio que se fundamenta mucho en la calidad. El estudio lo dice claro, es un monopolio. Ese estudio Bien. lo pudo haber hecho una universidad, lo pudo haber hecho cualquier... El rigor de los estudios no se discute. Es aplastante el rigor. Un estudiante o un profesor de investigación pudo haber hecho ese estudio. Michelle Cohen, gracias. Gracias por todo lo que has dicho. No se dejó de decir nada. Quisiéramos invitar a que todos vean esta noche No, la y gracias por la repetición. calidad de su trabajo. Seguro, lo que está haciendo y esos 3 informes. Quisiéramos repetir nuestro pésame a Fran Reyes por la muerte de su esposa, Janet, que falleció ayer, será sepultada esta tarde. A ustedes gracias y nos vemos esta noche.